Buenas, bienvenidos a la sesión de osteoporosis. Nos vamos a centrar en el manejo en atención primaria y en la actualización en las últimas guías de práctica clínica de la SEIOM. Nosotros somos del Centro de Salud de San Luis. Nos presentamos, en primer lugar, como R2 está Rocío Suárez, como R3 Cristina Manzano y Laura María Castillo, como R4 Adolfo González. Aquí encontramos un breve índice de lo que vamos a tratar. En primer lugar, una breve introducción y definición. En segundo lugar, la epidemiología de la enfermedad. En tercer lugar, el diagnóstico. En cuarto, el tratamiento. Y por último, nos centraremos en la osteoporosis en varón y la inducida por corticoides, una parte más rara de la osteoporosis, pero que también es importante en la atención primaria. Por último, los criterios de derivación desde atención primaria a atención especializada. Comenzamos con una breve definición. La osteoporosis es la enfermedad ósea más frecuente. Se caracteriza por un aumento del riesgo de fractura, no solo debido a una disminución en la masa ósea, sino también una alteración de la calidad de ese tejido óseo, que condiciona que haya una disminución en la resistencia. El concepto de calidad ósea incluye 4 apartados: la microarquitectura, el grado de recambio óseo, las características de la matriz y el microdaño tisular. Como hemos dicho, se trata de una enfermedad metabólica ósea más frecuente y más en auge en los últimos años. Sobre todo lo destacamos en población española mayor de 50 años, siendo el porcentaje del 11%, mayor en mujeres. Destacamos dos tipos de osteoporosis, la primaria y la secundaria. La primaria puede haber de tipo 1 y tipo 2. A diferencia de lo que podemos pensar, la tipo 1 es aquella posmenopáusica que se debe al descenso estrogénico en las mujeres, y la tipo 2 la senil, por el envejecimiento propio del hueso. La secundaria la achacamos a otro tipo de enfermedades, aunque destacamos que la más frecuente es la farmacológica, por uso de glucocorticoides, heparina, etc. Las fracturas son la complicación más frecuente de la osteoporosis y la más importante que tenemos que prevenir, siendo la localización más frecuente las vértebras, después el fémur proximal, posteriormente el cole, húmero proximal y pelvis, siendo un 40% más frecuente en personas que tienen osteoporosis que si no la tuviesen. Desde atención primaria es fundamental nuestro papel en la prevención primaria, evaluar los pacientes con riesgo de osteoporosis y adelantarnos a las posibles complicaciones. Según la última guía de la SEIOM, hay factores que están claramente asociados a la osteoporosis, como la edad avanzada, el sexo femenino, el antecedente personal de fractura, antecedentes familiares que haya habido de fractura de cadera, el riesgo aumentado de caídas, enfermedades metabólicas que puedan estar relacionadas como el hipogonadismo, la menopausia precoz, la menorrea, la anorexia nerviosa, la mala absorción, la artritis reumatoide, la diabetes, la inmovilización y el Cushing. Y por último, tratamientos que estén ligados a una pérdida de la calidad ósea, como los corticoides, inhibidores de la aromatasa, agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina y otros tratamientos similares. Si bien definen otros factores donde no hay tanta evidencia que haya una asociación con la osteoporosis, como es el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo, el déficit de calcio, vitamina D, fármacos y tóxicos distintos a los previos, como son algunos antidepresivos, algunos inhibidores de la bomba de protones, anticonvulsionantes, antirretrovirales, alcohol y el tabaco. Buenas, mi nombre es Rocío y voy a hablar del diagnóstico de la osteoporosis. En primer lugar, hablar de los métodos diagnósticos. Como métodos diagnósticos tenemos la analítica, la radiología simple y la sorciometría por rayos X o densitometría. En cuanto a la analítica, pues nos va a dar información sobre la dinámica de recambio óseo. La radiología simple nos permite identificar las fracturas y la sorciometría por rayos X cuantifica la pérdida de densidad mineral ósea y confirma el diagnóstico de osteoporosis. En cuanto a la analítica, se solicitará un hemograma completo, marcadores de metabolismo fosfocálcico, como el calcio, el fósforo y la vitamina D, que la mayor parte de las osteoporosis primarias no está alterado, la función renal y la función hepática, ya que la insuficiencia renal y la hepática pueden dar lugar a una alteración del metabolismo de la vitamina D, la fosfatasa alcalina, proteinograma y la albúmina, la orina de 24 horas para medir la calciuria, la PTH y la TSH si se sospecha un hiperparatiroidismo o un hipertiroidismo, el cortisol en orina si se sospecha un síndrome de Cushing o el perfil hormonal.
En cuanto a la radiografía, como hemos dicho antes, identifica las fracturas, si bien tiene una escasa sensibilidad a la hora de cuantificar la densidad mineral ósea. La fractura vertebral se produce cuando hay una pérdida de un 20 o un 25% de la altura de la vértebra en cuestión. ¿Cuándo deberíamos indicar una radiografía simple? Pues cualquier persona o cualquier paciente con un dolor de espalda, con más de 70 años, que tiene un tratamiento con glucocorticoides o en los que hay una disminución de la talla, de más de 4 centímetros en la talla histórica o de más de 2 centímetros en la talla constatada. A continuación, en cuanto a la densitometría por rayos X, los valores obtenidos se expresan en índice T o T-score, que es el número de desviaciones estándar en el que el valor de la densitometría del paciente en cuestión difiere del de la población adulta joven, 20-29 años. Hay otro índice que es el Z-score, que se utiliza en mujeres premenopáusicas, que lo que indica es el número de desviaciones estándar en el que el valor de la densitometría difiere, pero de personas de su misma edad y sexo. La OMS matiza que debe utilizarse este valor obtenido en el cuello femoral, utilizando como referencia el estudio NAMES-3, en el que participaron mujeres norteamericanas caucásicas. Según la ICFD, puede utilizarse también el valor obtenido en columna lumbar, cadera total, además del cuello femoral. En cuanto a los criterios diagnósticos de osteoporosis, consideramos que una densitometría es normal cuando el índice T es mayor o igual a -1. Hablamos de rango de osteopenia cuando el valor se sitúa entre -1 y -2,49. Hablamos de osteoporosis cuando el valor es menor a 2,5 y osteoporosis grave cuando este valor se asocia a una fractura. ¿Cuándo estará indicada la realización de una densitometría? Pues en mujeres mayores o igual a 65 años, o en mujeres posmenopáusicas que son menores de 65 años pero que tienen factores de riesgo, como bajo peso corporal, fractura previa, uso de medicamentos de alto riesgo, enfermedad o condición asociada a pérdida ósea. Las mujeres perimenopáusicas que presenten los mismos factores de riesgo ya comentados, hombres de más de 70 años o menores de 70 años con los mismos factores de riesgo, adultos con fracturas por fragilidad ósea o adultos con medicamentos que puedan asociarse a baja masa ósea o producir pérdida de masa ósea. Y cualquier persona candidata a iniciar tratamiento o en tratamiento ya farmacológico para la osteoporosis con la finalidad de monitorizar el mismo, o cualquier persona no tratada en la que la evidencia de pérdida de masa ósea pueda conducir a tratamiento. En referencia a las herramientas de predicción de riesgo, todas ellas combinan datos clínicos y densitométricos, y esto va a mejorar la sensibilidad de la predicción. Se han elaborado varios instrumentos a tal fin, como es el FRAX, la escala Garban y la Q-Fracture, que coinciden en que tienen una capacidad discriminatoria similar y un rendimiento moderado. El más extendido a nivel mundial es el FRAX. Si bien la adaptación de este último a España ha sido inadecuada, infraestima el riesgo de fractura. Actualmente se encuentran en fase de validación algunas herramientas como es el EPIC, que esta sí está ajustada a la población española. Como hemos dicho, el índice FRAX es el más extendido a nivel mundial y lo que estima es el riesgo de fractura a 10 años. Infraestima el riesgo. Puede utilizarse el índice FRAX con o sin densitometría ósea. Se considerará que hay un alto riesgo de fractura cuando hay un FRAX mayor o igual al 3% para fractura de cadera y alto riesgo para fractura principal cuando se obtiene un FRAX más o igual a 10% sin densitometría ósea o más o igual al 7,5% con densitometría ósea. En esta imagen salen todos los ítems que valora el FRAX. El índice trabecular óseo es un parámetro de textura ósea que se obtiene a partir de la imagen de la densitometría de columna lumbar y está disminuido en pacientes con fractura por fragilidad y es útil independientemente de la densitometría en la valoración del riesgo de fractura en mujeres y hombres mayores de 50 años. La predicción del riesgo de fractura es mejor con la combinación de densitometría e índice trabecular óseo que midiendo solamente la densitometría. Puede ser especialmente útil para evaluar el riesgo de fractura en sujetos que padecen diabetes o hiperparatiroidismo primario y en los tratados con glucocorticoides. El índice trabecular óseo se expresa también en términos absolutos y también como índice T o T-score.
Un valor de índice trabecular óseo menor de 1,23 o un índice T menor a -3 es indicativo de una microestructura trabecular degradada y, por tanto, un riesgo elevado de fractura. El índice trabecular óseo se ha incluido ahora también en el FRAX. En cuanto a las medidas de tratamiento, en primer lugar vamos a tener las medidas no farmacológicas y la suplementación. Estas medidas per se no se consideran tratamiento correcto de la osteoporosis, son simplemente medidas que ayudan en la prevención primaria y que también son fundamentales cuando ya está establecido el diagnóstico de osteoporosis y requieren otro tipo de tratamiento farmacológico. Las medidas no farmacológicas incluyen el cese del hábito tabáquico y del consumo de alcohol, el mantener una dieta equilibrada con un consumo de proteínas aproximado entre 1 y 1,5 gramos por kilo y día, mantener un ejercicio físico de unos 30 minutos al día aproximadamente con una carga axial como podría ser caminar, asegurar una adecuada exposición solar que también va a relacionarse con el mantenimiento de los niveles de vitamina D y evitar caídas, sobre todo en pacientes ancianos y en institucionalizados, con todo el resto de medidas que suponen la prevención de caídas en estos pacientes. En cuanto a suplementación, por un lado de calcio, se recomienda que la ingesta diaria sea entre 1000 y 1200 miligramos y lo ideal es que sean consumidos con la dieta. Si no se consiguen estos niveles, pues habría que tomarlo de forma medicamentosa. Y de vitamina D, pues el objetivo es mantener un nivel por encima de 25-30 nanogramos por mililitro y la dosis diaria recomendada entre 800 y 1200 unidades, que se puede administrar en forma de preparados mensuales o quincenales. También se puede administrar en forma de calcifediol, que sería una dosis de 0,266 microgramos cada 15 o 30 días. Es importante que sepamos que cuando iniciamos un tratamiento con un fármaco antirresortivo, los niveles de calcio y vitamina D que se ingieren en la dieta deben ser lo suficientes y que por tanto debemos suplementarlos si no se están alcanzando estos niveles. En cuanto a las recomendaciones de tratamiento, las últimas indicaciones de la guía de la SEIOM del año 2022 indican que se debe iniciar tratamiento cuando se dé una fractura por fragilidad en vértebras, cadera, húmero y pelvis, a pesar de que el valor de densitométrico no sea indicativo de osteoporosis. También cuando la densitometría sea inferior a menos 2,5 de T-score en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, es decir, cuando se obtiene un diagnóstico por densitometría de osteoporosis, o cuando se dé la condición de osteopenia y sobre todo si la T-score es inferior a menos 2, que además presenta algún factor fuertemente asociado con el riesgo de fracturas, pues el hipogonadismo, la menopausia precoz, un tratamiento previo existente con glucocorticoides a dosis elevada, el uso de antiestrógenos, etc. Este esquema está extraído de la última guía de la SEIOM del año 2022 y me parece muy útil para estratificar un poco el nivel de tratamiento en el que debemos empezar cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de osteoporosis. Por un lado, en pacientes que se consideran de riesgo muy alto, serían aquellos que tienen más de 2 fracturas vertebrales o una fractura vertebral o de cadera, pero la T-score es inferior a menos 3, o cuando el T-score es inferior a menos 3,5 en la densitometría. Entonces ahí sería indicación de iniciar directamente con un fármaco, digamos, de segunda línea, que sería la teriparatide o el romosozumab. En los casos que hemos visto anteriormente, cuando la indicación de tratamiento se establece sin una característica especial de riesgo alto, de riesgo muy alto, es decir, cuando hay una fractura por fragilidad, el T-score es menor de 2,5 o la densitometría está baja pero sin llegar a menos de 2,5, pero hay algún factor de riesgo asociado. Pues entonces habría que plantearse las características del paciente, si hay alguna intolerancia a la vía digestiva, si hay alguna comorbilidad, es un paciente polimedicado o con expectativa de mala adherencia al tratamiento o mayor de 75 años. Si las respuestas a estas preguntas son negativas, se podría iniciar con un bifosfonato oral, como podría ser el endrónico o el risendrónico. Si por el contrario alguna de estas preguntas es afirmativa, pues habría que plantearse la posibilidad de iniciar un tratamiento por vía parenteral, que podría ser un bifosfonato parenteral como el zoledronato o el denosumab, que sería también un antirresortivo, ¿vale? Cuando tenemos un riesgo, una indicación de tratamiento, digamos, moderada, que sería cuando la densitometría en columna es menos 2,5, pero en cuello femoral
está entre -2 y -2,5, no ha habido fractura, o el paciente es menor de 65 años, se podría plantear iniciar tratamiento con un modulador selectivo del receptor de estrógeno. O también en segunda opción, pues un bifosfonato que no tiene tanta indicación para fracturas de columna, de cuello femoral, pero sí de columna, o ya directamente pasar los tratamientos de alto riesgo. Este esquema, aunque está extraído de la guía de la SION del año 2014, que ya digamos que no estaría plenamente actualizado, pero me ha parecido útil porque nos permite tener de una forma muy visual un planteamiento de inicio de tratamiento en función del riesgo y del algoritmo del FRAX, que aunque ya sabemos que no está totalmente estandarizado, pero que podría ser útil, sin necesidad de realizar directamente la densitometría, o en función del riesgo obtenido en el FRAX plantear la necesidad de realizar una densitometría o no, sobre todo en aquellas áreas en las que no tenemos la densitometría tan accesible como en otras. Por un lado, cuando vemos la presencia de una fractura por fragilidad, directamente ya se indica iniciar un tratamiento farmacológico, pero si no hemos tenido ninguna fractura, pues habría que estratificar según el FRAX. Si el FRAX da directamente un riesgo alto sin el valor de la densitometría, que es por encima del 10%, ya sería indicación de iniciar tratamiento. ¿Que el FRAX da un riesgo muy bajo, por debajo de 3,5? Pues no sería necesario iniciar tratamiento ni prácticamente realizar densitometría. Pero si da en una zona intermedia entre 3,5 y 10, pues se podría realizar la densitometría para afinar un poquito más en esta decisión. Que la densitometría nos da un riesgo, al añadirla al valor del FRAX, nos da un riesgo por encima del 7%, pues se podría iniciar tratamiento farmacológico, pero si es inferior al 7% se podría mantener solamente con medidas de prevención primaria. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad las características de los distintos fármacos que se usan en el tratamiento de la osteoporosis. En primer lugar, los antirresortivos, que son los de primera elección, el primer escalón terapéutico. Primero tenemos los bifosfonatos, de los que se comercializan 4 en España. El alendrónico, que se toma por vía oral, que se toma semanal, el risendrónico, que también se puede tomar por vía oral, y hay 2 presentaciones, hay 2 formas de administrarlo. El ivandrónico, que se puede tomar por vía oral o intravenoso, pero ese no se comercializa en España, y el zolendrónico, que solo se utiliza por vía intravenosa, ¿vale? Cada uno tiene un porcentaje de reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales o de cadera, siendo, digamos, los más potentes el zolendrónico y el alendrónico, y el menos potente en ese sentido el ivandrónico, porque solo protege de fracturas vertebrales, no ha demostrado protección en fracturas de cadera y fracturas no vertebrales. Los principales efectos secundarios de los bifosfonatos van a ser la intolerancia gastrointestinal, que se suele resolver y suele funcionar bastante bien cuando se toman de la forma que se indica en las fichas técnicas. Cuando se administran de forma intravenosa se puede producir a veces un cuadro pseudogripal posterior a la administración, que es autolimitado y que no repercute en mayor gravedad. También pueden producir episodios de hipocalcemia cuando se administra de forma intravenosa, si no se ha mantenido un aporte adecuado de calcio y de vitamina D. Y también están contraindicados en insuficiencia renal con un filtrado por debajo de 30 mililitros por minuto. Los 2 efectos secundarios más graves asociados a los bifosfonatos son la osteonecrosis del mandibular y las fracturas atípicas del fémur, que varían un poco en incidencia según la serie de estudios de pacientes. Y lo que sí se ha visto es que estos efectos secundarios aumentan en incidencia considerablemente a partir del 5.º año de tratamiento, ¿vale? Por eso, a partir de ese momento, como ya veremos un poquito más adelante, hay que plantearse la reevaluación del tratamiento en los pacientes y volver a valorar la necesidad de continuar con esos tratamientos, o si se puede emplear alguna otra alternativa. También se asocian a veces con la aparición de episcleritis, keratitis y uveitis, y se asocian con la presencia de dolores osteoarticulares y musculares algo difusos. Por otro lado, como pequeña pincelada, que hemos visto que en algunos casos se puede plantear iniciar tratamiento farmacológico con moduladores selectivos del receptor de estrógeno, que serían el raloxifeno y el bazodoxifeno, que se toman por vía oral diaria. Y el principal efecto secundario que tienen estos tratamientos es que aumentan la incidencia son factores protrombóticos y aumentan la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa.
El siguiente tratamiento antirresortivo del que disponemos en nuestro país es el denosumab, el Prolia como se conoce por su nombre comercial, que es un fármaco que se administra de forma semestral cada 180 días en una inyección subcutánea, que tiene un poquito más de potencia que los bifosfonatos para la prevención de fracturas vertebrales y de cadera. Y se trata de un anticuerpo monoclonal humano que actúa sobre los osteoclastos y favorece la destrucción de estas células. Tiene un poquito mayor de potencia antirresortiva y tiene la ventaja de que se puede usar en pacientes con enfermedad renal, incluso cuando están en diálisis, porque no tiene ninguna... su mecanismo de eliminación no influye para nada en la vía renal. Lo que sí es que a veces, como aumenta la resorción de hueso, puede producir hipocalcemias cuando no, y sobre todo en pacientes en diálisis hay que tener precaución porque el ajuste de iones en sangre en estos pacientes es más complejo. Se disponen de resultados de este tratamiento hasta los 10 años y también presenta un riesgo de fractura ósea múltiple después de la eliminación del tratamiento, al igual que los bifosfonatos. Y por eso se han planteado, como vamos a ver un poquito más adelante, el uso de terapias secuenciales, de usar primero uno y a continuación potenciarlo con otro, o al revés, o hacer como periodos de sándwich de un bifosfonato, luego denosumab y luego otra vez bifosfonato. O sea, están valorando varias secuencias de tratamiento distintas. También tiene efectos secundarios similares a los bifosfonatos, como son las fracturas típicas de fémur y la osteonecrosis mandibular, pero también son de incidencia muy baja. Ya hemos hablado del tratamiento antirresortivo. Ahora vamos a hablar del tratamiento osteoformador. Dentro de los osteoformadores se encuentra la teriparatida, que es un fragmento de la 1,34 paratormona. Tiene un efecto anabólico y formador de hueso. Se utiliza para la prevención de fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis grave, que tengan una fractura vertebral grave o más de 2 fracturas moderadas por trauma leve. No se usa para fractura de cadera. Como efectos adversos podemos ver las náuseas, el mareo, la cefalea, los calambres en piernas y hipercalcemia leve. Las contraindicaciones son en insuficiencia renal avanzada, enfermedad metabólica ósea, antecedentes de radioterapia, de neoplasia o metástasis ósea. La duración máxima es de 2 años y no debe repetirse, con su retirada asociada a pérdida ósea. La posología o modo de administración sería una inyección al día de subcutánea durante 2 años. La valoparatida es un fragmento del 1,34 péptido relacionada con la paratormona. Está aprobada en Estados Unidos, pero no en Europa, pero próximamente llegará a nuestro país. La forma de administración sería 80 nanogramos día en un máximo de 18 meses. Dentro del tratamiento mixto se encuentra el romosozumab. Es un anticuerpo neutralizante de la esclerotina que inhibe la vía WNR, que es imprescindible en la actividad osteoblástica. Presenta un efecto dual, ya que aumenta la formación y disminuye la resorción. Los efectos anabólicos tienen unos 6-12 meses de duración, por lo que el tratamiento suele ser un año, y los efectos más adversos más importantes son los cardiovasculares. La posología serían 210 miligramos subcutáneos de forma mensual en un máximo de un año. La duración del tratamiento depende del tipo de fármaco. Realizaríamos una reevaluación de los bifosfonatos orales a los 5 años, de los bifosfonatos intravenosos a los 3 años, del denosumab de 5 a 10 años, de la teriparatida a los 2 años y del romosozumab al año. ¿Cuándo mantenemos tratamiento? Si la densitometría ósea del cuello femoral es menor a menos 2,5, si hay fractura por fragilidad en los 3-5 años anteriores a la reevaluación o si hay antecedentes de fractura de cadera o vertebral en algún momento. En este esquema aparece como tras un tratamiento de larga duración se reevaluaría según los años que he indicado antes y como en función de la densitometría y del estado del paciente pues se interrumpiría el tratamiento o podríamos alternar con bifosfonato u otro tratamiento. Este es un ejemplo de tratamiento secuencial y combinado.
donde estudiando un paciente vemos como cada vez la densitometría ósea disminuye. Entonces, si tiene un alto riesgo de fractura, según los diagnósticos que hemos explicado antes, pues podríamos empezar con un tratamiento osteoformador como la teriparatida o el romosozumab. Y una vez que hemos recuperado densidad ósea, podríamos consolidarla y mantenerla con bifosfonatos o denosumab. Luego paramos, monitorizamos, vemos el estado del paciente y evaluaríamos de nuevo el riesgo. Aquí podemos ver un estudio donde se aprecia que si usamos bifosfonato antes y después del denosumab, hay mucho menor riesgo de fractura. Aquí podemos observar otro ejemplo de tratamiento secuencial, ya que, como hemos explicado antes, tras el abandono de tratamientos osteoformadores como la teriparatida o el antirresortivo como el denosumab, hay asocia pérdida ósea y posibilidad de fractura tras su abandono, por lo que podría alternarse con otros tratamientos para así evitarlo. Brevemente sobre la osteoporosis en el varón. En la osteoporosis del varón se puede identificar alguna causa asociada como la hipercalciuria o el hipogonadismo que se produce, por ejemplo, en el bloqueo androgénico en el cáncer de próstata. El tratamiento sería el mismo que en la mujer, intentar corregir factor precipitante, medidas generales y uso de los mismos fármacos. Se buscan las ganancias en densitometría ósea similar a la de las mujeres, por lo tanto empleamos una estrategia similar. La primera opción sería, por ejemplo, bifosfonatos como el endronato o risendronato en pacientes mayores de 70 años o que no toleran vía oral el zoledronato o el denosumab, y si presentara desde el principio muy alto riesgo, pues la teriparatida. Otro de los tipos de osteoporosis secundaria más frecuentes es la inducida por los corticoides, tratamiento que se utiliza en muchas enfermedades sistémicas de todas las áreas. Por lo tanto, tenemos que tenerlas en consideración cuando nuestros pacientes vengan a la consulta con corticoides pautados. Según las recomendaciones de la Sociedad Española, que es en la que nos vamos a centrar en la tabla de la izquierda, se toma como indicación cuando el uso crónico de corticoides es de un valor de más o igual a 5 miligramos al día durante más de 3 meses, tanto en mujeres posmenopáusicas como en varones mayores de 50 años. Si tuviésemos que tomar en cuenta a las mujeres premenopáusicas o hombres menores de 50 años, solo tenemos que tenerlo en cuenta si hay fracturas vertebrales previas, una densitometría baja, la toma de glucocorticoides es mayor de 30 miligramos al día o hay una enfermedad metabólica subyacente que tengamos que estar atentos. De elección se pautarían los bifosfonatos, excepto si hay fracturas vertebrales, que comenzaríamos con la teriparatida. Los criterios de derivación claros para que un paciente sea valorado por aparato locomotor sería la detección de una fractura, la intolerancia a alguno de los fármacos que se pauten desde atención primaria o bien fármacos que solo sean accesibles a medida hospitalaria y precisen de visado, así como una enfermedad que tiene un mal control y una mala evolución. Muchas gracias por su atención. Esperamos que le haya sido de ayuda y que estas nuevas guías y actualizaciones de la SION las puedan utilizar en su consulta. Un saludo.